Fernand Braudel nos enseña no solamente lo que significa e implica de manera operativa en el análisis histórico las estructuras de larga duración, sino sobre todo las dinámicas de las estructuras de larga duración que ocasionan la persistencia de prácticas rutinarias que logran modificar el espacio, la geografía en el tiempo, dando lugar a nuevos contextos geográficos e históricos. Esto se ve claramente en el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, donde se observa no solamente el condicionamiento geográfico, sino la codeterminación de las prácticas sociales. Podríamos hablar de la adaptación y adecuación al medio, pero también de su transformación. Las montañas definen un perfil no solamente geográfico, sino también humano, una característica social. Lo mismo ocurre en tierras bajas, solo que define otro perfil geográfico y otro perfil humano y otras características sociales. Lo mismo ocurre con las playas, donde se edifican puertos, pero también se asientan pescadores. Las dinámicas son visibles con el nomadismo, donde se trasladan grupos humanos y ganado y rebaños, en menor escala cuando se produce la transhumancia. Los estados van a buscar sedentarizar a los nómadas y a la transhumancia. Los que viven en la montaña no se quedan todo el tiempo allí, sino bajan. Bajan también con sus animales, solo que lo hacen de manera intermitente y para volver. Se trata más bien de campesinos. Es cuando se producen relaciones entre pobladores de tierras altas, montañeses, y pobladores de tierras bajas, que pueden ser de las llanuras. Relaciones que consisten en intercambios, aunque también comercio, que es una manera de desarrollar el intercambio en términos monetarios. Las administraciones públicas van a buscar reglamentar estos movimientos y cobrar impuestos. Las dinámicas modifican las estructuras sociales, también sus composiciones, modifican los contextos geográficos y sociales en el tiempo, conformando ferias, así como instituciones. El Mediterráneo viene a ser un mundo conformado por esta geografía cambiante en la medida que nos movemos de sur a norte, de este a oeste, geografía que va cambiando de acuerdo a los contextos climáticos, pero también a los contextos sociales. Un mundo configurado por las rutas fluviales y las rutas marítimas. Los barcos terminan trazando recorridos en lo que llama la llanura marina Braudel. Todo esto tiene que ver
con la conformación de sociedades y mercados, de mapas institucionales, en un mundo donde humanos y animales se constituyen de una manera doméstica. Una lectura del libro de Braudel nos lleva a la siguiente conclusión, que no se puede separar la constitución humana de los animales, de la administración de los animales, de el manejo y la domesticación del genoma animal, pero sobre todo de la convivencia particular y singular con los animales. En este sentido, la historia política adquiere una dimensión ecológica y la historia del capitalismo también. La historia del capitalismo tiene que ver con estas dinámicas de las estructuras de larga duración. No se trata de un mundo homogéneo, sino más bien heterogéneo, diverso, variante, de acuerdo a las distintas composiciones que se dan en ese mundo complejo, integrado y articulado de manera dinámica y variada. Un mundo de formaciones sociales diferentes, cuyo vínculo precisamente es esta orbe del Mediterráneo. De aquí van a salir las carabelas hacia el Atlántico, como inventando un océano que incorpora a un continente, el continente de Abya Yala, continente conquistado que va a dar lugar al sistema mundo capitalista. Entonces, el mundo del Mediterráneo se convierte, se transforma en el sistema mundo capitalista. Entonces, de lo que se trata es de observar, visibilizar las estructuras de larga duración que hacen a los ciclos más largos de lo que se va a llamar en la modernidad capitalismo. No hay que olvidar que se trata no solamente de estructuras, sino de dinámicas estructurales, de dinámicas que transforman a las mismas estructuras de larga duración. Por lo tanto, no es aconsejable entender esto de estructuras de larga duración como si las estructuras se mantuvieran de manera inmóvil y estática, sino al contrario, se trata de ver las estructuras desde la perspectiva de sus dinámicas, es decir, de sus transformaciones y desplazamientos. Las temáticas que hemos abordado a lo largo de ensayos, análisis y exposiciones anteriores es que se trata de la confrontación de dos mundos distintos, diferentes, que vienen, por así decirlo, de historias radicalmente distintas. Esta confrontación va a ser violenta. Se la ha llamado conquista. Nosotros hemos hablado de oleadas de conquista y colonización. No es que se adecúen las dinámicas estructurales de larga duración del Mediterráneo en el nuevo continente, no que las estructuras del nuevo continente van a ser destruidas. Las dinámicas aquí tienen que ver con la destrucción. Sin embargo, las estructuras de larga duración del nuevo continente no desaparecen, a pesar de que sus estructuras son destruidas. Las dinámicas persisten y dan lugar a la formación de nuevas estructuras. Cuando no se ha destruido completamente las estructuras de larga duración del nuevo continente, cuando la violencia no ha llegado al exterminio y al genocidio, como ha ocurrido
en el norte del continente y en el sur del continente. En ese sentido se puede hablar de sincretismos y simbiosis estructurales en las formaciones sociales y culturales en el nuevo continente, que a su vez van a afectar a las estructuras de otros lugares, de otros mundos, otros sistemas mundos del planeta poblado por humanos. En este sentido, las confrontaciones estructurales entre sistemas sociales van a ser proliferantes, además de locales, dando lugar a lo que hoy llamamos la civilización moderna planetaria. En este sistema mundo capitalista va a ser preponderante el Estado-nación moderno, la estructura de poder de la república. Esto no se va a dar lugar de la noche a la mañana de manera inmediata, sino se da en el tiempo. Hay pues una historia del Estado-nación que no puede disociarse de la historia del capitalismo mundial. En este caso hay que atender a las composiciones de los estados-nación, de los países, de las formaciones sociales particulares. Vamos a decir lo siguiente: la clave está en la composición, en la estructura de la composición, que obviamente es variante dependiendo de su duración. Empero la composición va a definir un devenir del Estado-nación y de las formaciones sociales en el mundo moderno. El perfil de la composición, de la estructura de un Estado-nación, sobre todo de la composición política y social y económica, va a condicionar los discursos. Para decirlo de una vez, va a potenciar o despotenciar una estructura dada de una formación social determinada. Este ha sido otro de los temas que se han analizado y se han hecho visibles para la comprensión y el entendimiento en ensayos y en exposiciones anteriores relativas a las genealogías del poder. Hemos dicho que la dominancia de las oligarquías en las repúblicas nacientes han terminado de definir el discurso histórico de los países. Por ejemplo, hemos dicho que al sur del Río Grande o del Río Bravo, a las oligarquías dominantes han limitado la potencia social de sus formaciones sociales, dando lugar en la posterioridad a la guerra de la independencia, a la subordinación de los estados-nación y a la inhibición de las capacidades inherentes a las formaciones sociales. Al norte del río Bravo, donde prácticamente se han exterminado a las naciones y pueblos nativos, se ha dado lugar a una desbocada compulsión de expansión, conquista y colonización interminables, basadas fundamentalmente en la vertiginosidad del despojamiento y la desposesión, dando lugar a un Estado-nación de magnitudes gigantescas que abarcan la geografía del Atlántico al Pacífico. La república se erige sobre cementerios indígenas. El despojamiento y la desposesión son descomunales, dando lugar a una mega acumulación originaria del capital que ha de derivar en una mega acumulación ampliada de capital
en un sistema mundo capitalista en crisis, de donde va a emerger como hiperpotencia, dominando la jerarquía del orden mundial de las dominaciones que se constituye después de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un país de migrantes. Entonces la migración se convierte en el perfil social de esa nación. Ese es su momento constitutivo duradero a lo largo de su historia, solo que ahora quiere interrumpirlo con violentas políticas antimigratorias. Ocurre como si estuviera en contra de su propio nacimiento. Se puede anotar este hecho como una ironía de la historia. Pero hay otra característica que va a configurar el destino de la sociedad estadounidense norteamericana, sobre todo el decurso de la República estadounidense norteamericana. Esto tiene que ver, como dijimos, con su composición, la composición estructural del Estado-Nación. Desde un principio, desde la promulgación de la Constitución, se va a dar lugar a desplazamientos en la dirección, en el dominio, en el contexto de la composición social. De manera muy panorámica podemos decir que la pujanza económico-social va a ir trasladándose de sectores sociales más abiertos a sectores sociales más minoritarios. Vamos a decir que se trata de un desplazamiento donde el perfil, por así decirlo, más plebeyo va a ser sustituido por un perfil de características cada vez más oligárquicas, teniendo como consecuencias la restricción en el desenvolvimiento de la democracia institucionalizada en esta república, hasta llegar prácticamente a la desaparición de la democracia con la presidencia, sobre todo con la segunda presidencia de Donald Trump. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora, eventos acompañados por declaraciones delirantes de un anacrónico imperialismo, tiene un antecedente en el macartismo, cuando las expresiones más reaccionarias y ultraconservadoras de una burguesía limitada culturalmente, extremadamente pragmática e inclusive provincial, usando el término en sentido metafórico, termina despotenciando, paradójicamente, a la hiperpotencia naciente después de la Segunda Guerra Mundial. La República de los Estados Unidos de Norteamérica, que teniendo la posibilidad de convertirse en una hegemonía democrática con repercusiones mundiales, se convierte en un imperio anacrónico en la modernidad tardía, despotenciando las capacidades inherentes en su propia formación social. Ahora se encuentra en una encrucijada ineludible y en una crisis desbordante, como un acorazado nuclear perdido en su propio laberinto. Una de las conclusiones puede ser la siguiente. En el nuevo continente, las burguesías han impedido y obstaculizado la orientación política hacia una democracia mundial abierta. Al contrario, han terminado convirtiendo al mundo en un infierno y a sus propios países en infiernos focalizados. La diferencia se encuentra en que la burguesía de los Estados Unidos de Norteamérica se ha orientado a un imperialismo dominante
con características anacrónicas, en tanto que al sur del río Bravo o Río Grande, las burguesías han aceptado su condición dependiente, su psicología cipaya, obstruyendo a sus países en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Lo que está ocurriendo en el estado de Los Ángeles cuando Donald Trump manda Guardia Nacional y a Marines a reprimir las protestas y las movilizaciones contra las políticas inconstitucionales antimigrantes. El mismo procedimiento del presidente es inconstitucional, aboliendo la soberanía de un Estado en el Estado federal. Tiene que entenderse tanto históricamente como coyunturalmente. Históricamente, la República de los Estados Unidos de Norteamérica ha vivido, ha experimentado, se ha desenvuelto mediante guerras. La guerra de exterminio contra las naciones y pueblos indígenas, la guerra de expansión contra México, la guerra de secesión, aunque en este caso más bien se ha enfrentado una burguesía progresista contra una oligarquía esclavista. Después se vio obligada a participar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde la Guerra de Secesión hasta la Segunda Guerra Mundial se puede entrever la ambivalencia de comportamientos que pugnan por la orientación democrática o más bien por la orientación oligárquica. Una vez que emerge y se constituye la hiperpotencia después de la Segunda Guerra Mundial, comienza una regresión interna hacia los prejuicios más recónditos, anidados en una oligarquía conservadora. Los fantasmas y sus miedos salen a flote. La República de los Estados Unidos de Norteamérica se embarca en guerras neocoloniales, nombradas eufemísticamente como guerras anticomunistas, la guerra de Corea y la guerra del Vietnam. En la guerra de Corea, la hiperpotencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial es detenida en sus perspectivas imperialistas. En la guerra del Vietnam es vencida, con lo que el ciclo imperialista de la República concluye. En vez de hacer una revisión profunda de lo que ha ocurrido, prefiere refugiarse en una larga depresión y, evitando la reflexión y la autocrítica, va a volverse a lanzar vengativamente en nuevas aventuras militaristas, guerreras y de obsesión por el dominio totalitario del planeta. Esta vez lo hace no tanto como imperialismo anacrónico, sino como un imperio anacrónico, o las pretensiones de un imperio anacrónico que desesperadamente busca inventar un nuevo enemigo para seguir haciendo guerras. Ese enemigo es el terrorismo, al que le declara la guerra interminable. Estas son las consecuencias de las dos guerras del Golfo. Se invade Irak y solo destruye, conjuntamente con las expotencias imperialistas y colonialistas europeas, se destruye a Libia, apoyando al Estado de Israel, que cada vez se encuentra cada vez más inclinado por orientaciones regresivas, reaccionarias y ultraconservadoras, llegando con el gobierno ultraconservador y ultrarreaccionario de Benjamín Netanyahu al colmo, al extremo de optar por el genocidio
y por el exterminio del pueblo palestino. Esta ya es una paradoja. Es como si las víctimas del Holocausto se convirtieran ahora en verdugos del pueblo palestino y pretenden ser verdugos de todas las sociedades y pueblos del mundo, desconociendo incluso a Naciones Unidas, que dio lugar a su nacimiento, con la incumbencia de la hiperpotencia en decadencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pretende lanzarse a una guerra de expansión y de colonización en el Medio Oriente. Como se puede ver, lo que ocurre en el estado de Los Ángeles tiene que ver con esta historia y esta coyuntura donde se destaca la crisis múltiple de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista. Una coyuntura donde se constata también la clausura de la hegemonía en el ciclo largo del capitalismo vigente por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, anunciándose una posible nueva hegemonía en un nuevo ciclo largo del capitalismo, esta vez conformado por la República Popular de China, o anunciándose más bien la conclusión y clausura de todas las genealogías de los ciclos largos de todos los capitalismos, o en el peor de los casos, arrastrando al mundo al apocalipsis.